Ya estamos de regreso en esta tarde de día martes 9 de julio. Estamos una vez más en esta agenda vecinal conversando de ciudad, conversando lo que es el desarrollo de los sectores poblacionales, lo que es el sector, por ejemplo, ya hoy día estamos hablando del sector del humedal Tres Puentes, en fin. Y conversando con Juan Francisco Miranda, ingeniero civil hidráulico, eso es, de la gloriosa Universidad de Chile, como dice Juan Francisco, y con Jaime Cárcamo, también encargado del proyecto, ha sido presidente de la agrupación ecológica Humedal Tres Puentes. Y no solamente tenemos, afortunadamente, en Punta Arenas, la Humedal Tres Puentes, porque tenemos también, hay otras áreas que, caso de la Laguna del Pudeto, Parque Mariotti. Cuéntanos un poquito igual, Jaime, porque para esta... gracias a la naturaleza lo que tenemos hoy día. Sí, claro. Efectivamente, nosotros como agrupación hace 10 años aproximadamente fuimos invitados a la ciudad de Río Gallego, donde se realizó el primer encuentro de reservas naturales urbanas. Y ese era un concepto que obviamente no conocíamos, que lo tenían los argentinos, y nosotros estábamos trabajando en el Humedal Tres Puentes y por eso nos invitaron. Y después, claro, después de haber participado en esta reunión, nos dijimos, bueno, realmente donde estamos trabajando es una reserva natural urbana. Y posteriormente, con los años, hicimos un proyecto donde visualizamos de alguna manera cuáles eran los lugares que teníamos como reservas urbanas en nuestra ciudad de Punta Arenas, y ahí detectamos obviamente lo que es el Parque María Betty y lo que es el borde costero del Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, estos sitios, al ser considerados como reservas naturales urbanas, deberían tener otro tipo de planificación y otro cuidado a lo que generalmente se llaman los parques o parques urbanos, que generalmente hoy día a mí me dicen parque urbano y yo quedo se me viene al tiro a la memoria un lugar de juegos, de esparcimiento, pero estas reservas naturales urbanas son otra cosa. Son sitios que todavía mantienen en parte lo que históricamente ha mantenido la naturaleza, ya sea en bosques, en arbustos, en árboles, en flora, en fauna, etcétera. Por lo tanto, y estos lugares son, como dicen, la primera puerta de entrada al conocimiento de lo que es la naturaleza para la ciudadanía. Por lo tanto, tienen una importancia realmente valiosa, más aún en los tiempos que estamos viviendo. Hoy día se habla del cambio climático global y no hay una conciencia realmente de lo que significa el cambio climático. Y estos sitios y estos lugares nos pueden a nosotros enseñar y nos pueden finalmente entregar la conciencia que necesitamos para resguardar realmente y valorar estos sitios. Ahí solo, Jaime, interrumpirte, que en la ignorancia de uno, la mía, de que al principio, claro, uno ve el canquén y uno cree que es el canquén y no, y hay canquén colorado, hay distintas especies, pero también señalar que algo que no le tomamos la importancia aquí en este ecosistema, porque un ecosistema, el Humedal Tres Puentes, hay aves migratorias que vienen del hemisferio norte y alcanzan a llegar aquí, a nuestra propia ciudad. Ahí yo no me sé las especies, pero claro, los playeros, el playero ártico, y hay otras que llegan todos los años al Humedal Tres Puentes en plena ciudad, desde el otro extremo del mundo. Entonces, la importancia de conocer esto es grande, porque en realidad nadie cuida lo que no conoce, ¿cierto? Y menos nadie lo va a querer lo que desconoce. Claro. Por lo tanto, la invitación a la comunidad a aprovechar de ir al humedal, de contactarse con la agrupación. Yo sé que ellos siempre tienen voluntad para explicar, es mucho lo que se puede aprender ahí y por sobre todo a preservar el lugar. Y ahí entramos al tema que tú mencionaste. Sí, Juan Francisco, antes de entrar en ese tema, ¿cuánto daño se le ha hecho desde el punto de vista técnico? Tú manejas toda la parte hídrica, o sea, porque siempre vemos que a veces hay una amenaza que es la falta de agua muchas veces en el humedal. Sí, hace un par de años se hizo un estudio en el cual se estableció que el déficit hídrico en el verano es del orden de 3 litros por segundo. Esos 3 litros por segundo del verano, que cuando se secan, ha habido años muy secos donde está permanentemente casi no hay agua, requiere agregarle 3 litros por segundo en el verano. Y esos 3 litros por segundo probablemente son los 3 litros por segundo que se dejaron de llegar, en términos muy sencillos, lo estoy tratando de explicar, dejaron de llegar por las innumerables intervenciones que ha tenido toda esta área. Todo esto era parte del delta del estero Yau Yau. Si uno va a imágenes muy antiguas, y ahí hicimos esa historia,
Algunos brazos del Yauyao, porque el Yauyao tenía 3 brazos importantes, de ahí viene ese sector que se conoce Tres Puentes, porque había que atravesar Tres Puentes por el camino viejo hacia el norte. Fueron de a poco rellenados, intervenidos, y se fue acotando. En la década del 60 o 70 nos mencionaban que incluso ahí había una pequeña ya laguna donde también se iba a patinar, al igual que la del Pudeto. Y después las intervenciones más gruesas fueron el propio canal de trasvase del estero Yauyao, que lo que hizo desde el punto de vista para la seguridad de la población, evitar que el agua que venía de la zona alta de la ciudad llegara a la zona baja, que era la vía Las Nieves principalmente, donde hubo bastantes situaciones de anegamiento y desbordes. Esa agua se trasvasa hacia el estero Beach, es decir, como que la alejamos de la ciudad. Pero ese canal, que tiene un objetivo muy bueno, no miró en ese momento que interrumpió parte de la escorrentía que alimentaba al humedal. Y la segunda intervención importante ha sido las intervenciones de vialidad, como la de vialidad urbana, como la avenida Frey, los generales en una menor medida, y la intervención que afortunadamente, y ahí tú tuviste un rol también destacado, que era la del pasaje retiro, que era un absurdo, que no estaba legal, y que han sido rellenos y ejercicios que han afectado la llegada de agua a los cuerpos que son los principales ecosistemas de estas aves. Entonces esas intervenciones en el tiempo tienen un costo que ha significado en algunos años sequía de las lagunas, y por lo tanto la no llegada o el impacto en las propias ecosistemas y las aves del lugar. Sí. Jaime, pero hoy día también hay un rechazo, hay una amenaza para algunos por el tema de lo que podría ser esta famosa rotonda, que es una, o sea, yo creo que no hay nadie hoy día que diga que no se necesita una rotonda ahí en el sector de los Tres Puentes. O sea, yo creo que coincidimos en eso. No hay estamos hablando de rotonda, ¿ya? Incluso hay un estudio de rotonda que con un diámetro de 70 metros perfectamente se termina ese nudo que hay ahí en ese sector. Pero el tema es esta plataforma elevada, que este paso sobre nivel, sí, que es para muchos es un absurdo. No solamente por los montos, 21.000 millones de pesos estamos hablando, sino que también puede ser una situación bastante compleja para el lugar. Sí, efectivamente. Y claro, como bien dices tú, nosotros como agrupación ecológica patagónica, y obviamente tenemos que dejar muy en claro eso, estamos obviamente por una solución, no hay ninguna duda en eso. Ahora la pregunta es qué tipo de solución es la que realmente sirve. Recuerdo cuando se hicieron las primeras participaciones ciudadanas para este proyecto, recuerdo claramente que la gente que asistimos, que fue una buena cantidad de personas que asistieron a las primeras reuniones, se habían presentado varias soluciones, y la que más aceptación tenía era justamente una rotonda sin vía elevada. Y finalmente, cuando se presenta el proyecto, se presenta esta vía elevada. O sea, lamentablemente las participaciones ciudadanas no son vinculantes, lamentablemente no se toma la opinión de las personas que asisten a estas reuniones. Eso primero es muy lamentable. Y entonces, y bueno, obviamente por el costo altísimo de lo que significa construir esta vía elevada. Por lo tanto, y lamentablemente, en las posteriores participaciones ciudadanas, donde siempre estuvimos presentes, me llama mucho la atención que cuando se presenta el proyecto en la última etapa, hubo una presentación de yo creo que por lo menos unas 15 diapositivas por lo menos de lo que era la parte técnica de este proyecto, que obviamente estaba bien, pero lo que me llama la atención es que cuando se habla de la parte ambiental, presentan una lámina o 2 láminas, no fue más que eso. Y más encima, la información que entregaban esas láminas no eran efectivas, hablaban de, no sé, 35 o 50 especies, había muchos errores. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta realmente qué es lo que le importa, o qué es lo que importa al Estado, podríamos decir, al construir esto. Le importa, obviamente, solamente la construcción, el tema ambiental, lamentablemente, lo dejan de lado. En cuanto al humedal Tres Puentes, hay una cantidad importante de aves que llegan desde la costa al humedal Tres Puentes. Y esta vía elevada, obviamente, podría estar interrumpiendo este paso de aves de un lugar a otro. Eso es uno de los casos, de las situaciones más importantes que se podrían producir.
Y además, otra de las cosas importantes que nosotros hicimos, que no se hizo un buen estudio de impacto ambiental y queda demostrado en estas una o dos láminas que mostraron en esa presentación, y lo que no es nada para nosotros. Sí, Jaime, mira, este programa nosotros no usamos llamadas, pero hay un auditor que quiere salir al aire. Le invito a ponerse los audífonos para escuchar la pregunta que quiere hacer el auditor. Es la primera vez que vamos a sacar un auditor al aire, o auditora. Señor, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, cuénteme. Buenas tardes. Un gusto saludarlo a todos ustedes y los temas que hay aquí en Magallanes. Hay mucha gente que no se preocupa por absolutamente nada. Pero esto es bonito, son temas lindos, yo participo en esto y muchos otros casos de todo lo que tenga que ver a la ciudadanía, al usuario. AFP, ISAPRES, todo esto, el Código del Trabajo. Soy una persona que ya tiene 81 años, estoy vigente en todo y estoy trabajando en contra de la AFP para que todos ustedes algún día puedan jubilar como corresponde. Mire, con respecto al tema que tienen ustedes de las aves y los animales, todo está hermoso lo que dicen ustedes, lo del Parque María Betty, la Laguna de Patinar, el Regimiento Puerto y la Rotonda allá también. Todo hermoso. Yo quiero hacer digamos, como un punto de importancia con respecto a un tema que todos los días que se está hablando con respecto a esto de las minas de invierno. Nosotros con el tiempo no vamos a tener ninguna ave, digamos, ningún ave ni animales, digamos, que son de aquí la Patagonia, porque yo he hecho algunos viajes por la zona y me doy cuenta que, por ejemplo, donde está la mina de invierno, ya usted en kilómetros y kilómetros ya no encuentra patos, no encuentra guanacos, no encuentra liebres, no encuentra conejos, no encuentra los famosos esos animalitos más negritos, largos, qué sé yo. Oiga, es increíble, pero todo lo queremos resumir en trabajo. Sí, bueno, entendemos perfectamente al auditor, efectivamente, o sea, el progreso muchas veces, por espacio de tiempo nomás vamos a dejar hasta ahí el auditor, pero le agradecemos de ella. El tema de, como dice... Es una persona muy presente, muy activa, 81 años. Lo felicitamos desde acá. Tiene que ver muchas cosas, y efectivamente, Juan Francisco, tú también tienes esa mirada. No es lo que tú decías al principio, que el ecologismo no significa oponerse a todo, sino que cómo se convive, cómo no se colisionan actividades. Lo que pasa es que ahí es donde se echan de menos estudios más de largo plazo, porque lo que señala el auditor es que, claro, cualquier intervención en el área fragmenta ecosistemas. Hay algunos impactos de corto plazo que uno los logra ver, pero hay unos que son de largo plazo, que se dan a 5, 10, 15 años, incluso más. Entonces, de ahí viene la responsabilidad mayor por tomar la mayor cantidad de medidas para que los impactos sean menores. Cualquier actividad del ser humano genera impacto. Nosotros, al momento de poner un pie en el suelo, generamos un impacto, pero hay impactos que son más importantes que otros. Y ahí es donde tiene que ver la cultura, la educación, la madurez de una sociedad para entender que hay áreas que yo prefiero hacer otro tipo de actividad o regularlo de otra manera. Perdón que te interrumpa, Juan Francisco, porque queda poco tiempo para terminar el programa. Tu mirada, tu visión, tu crítica o no crítica a lo que es el tema de lo que es la rotonda y el tema de paso sobre nivel. Desde el punto de vista ambiental, Jaime, ya fue bastante claro que ese estudio presentó varias deficiencias. Mi cuestionamiento yo lo reduzco en dos, que son más desde el punto de vista ingenieril. Uno, en primer lugar, esta vía elevada, o sea, una solución. Yo lo que digo, el plan regulador se extendió hacia el norte hasta Ojo Bueno. Es como que antiguamente la ciudad llegaba hasta aquí, hasta la calle Sarmiento, se extendió hasta Enrique Abello y después se fue extendiendo. Es como que en ese momento, en los tacos que se podían generar en Enrique Abello con Bulnes, colocáramos una avenida, un paso sobre nivel. Pero resulta que la ciudad después siguió creciendo hacia el norte. ¿Y qué es lo que ocurre? Se colocan semáforos para ir regulando estos frecuencias. Es lo mismo que va a pasar acá.
Ya hemos visto que en torno a la Ruta 9 hay poblaciones en el sector de Barranco Amarillo, hay industrias, vemos los movimientos de tierra con la cantidad de industrias que se van a instalar. Por lo tanto, ese va a ser un sector urbano, va a ser no a futuro, sino que ya está siendo, como es el sector céntrico de la ciudad, de lo que fue en su momento era la periferia. Entonces, es un área que se está densificando. Por ejemplo, la avenida Circunvalación, que originalmente se planteaba que iba a ser paralela a la Ruta 9 y se va a ir por el cerro hasta Ojo Bueno, ya están planteando que va a salir un poquito más allá del barrio industrial. Es decir, si se hace esta vía elevada, a 200, 300 metros más allá, va a haber otro nudo. Y va a haber que hacer otra. Y va a haber que hacer otra. Y así vamos a tener que elevar toda la ruta. Parece un absurdo. Entonces, cuando digo que no se ha estudiado con suficiente claridad y responsabilidad estos escenarios que han sido móviles, probablemente no era el escenario real el año 2014 o 15 que se hizo este estudio, pero hoy día, 2019, la ciudad va creciendo y hay que estudiarlo de otra manera. Y desde el punto de vista más magallánico, el manual de carretera de la Dirección de Vialidad, que es el instrumento técnico por el cual se rigen todas las obras viales de Chile, no tiene ningún capítulo asociado a los vientos. Y aquí la vía elevada, no hay ningún capítulo ni criterio. Aquí la vía elevada, todos hemos visto noticias a veces que en los terraplenes de algunos caminos más de la ruta afuera, a veces hay camiones tumbados, ¿cierto? Porque hay rachas de viento, que son los vientos cruzados, que por eso los aviones se tratan de colocar en pista que vaya en la dirección del viento, en contra del viento, nunca cruzado porque te puede voltear. Aquí esta vía elevada se va a elevar de la superficie 6 metros, 6-7 metros. En términos técnicos, el suelo genera una rugosidad, una resistencia al viento. Es menor el viento aquí en la superficie que un poco más arriba. Significa que la velocidad del viento un poco más arriba, que es donde va a estar esta vía, va a generar una condición para que cuando pasen camiones puede ser que tenga un riesgo de desvío, de que se puedan, tiene un riesgo de inseguridad vial. Y esa componente técnica no solo no fue estudiada, sino tampoco no tiene criterios como para definirlo. Entonces, cuesta entender. Yo creo que este proyecto se puede salvar como, por ejemplo, hacer la primera etapa, que considera la rotonda abajo, y evaluar a futuro, una vez que esté desarrollado, si es necesario hacer una vía elevada. Claro. Hacer los estudios que faltan, pero es una solución, creo yo, hacer la rotonda y después postergar o diferir este inicio. Sí. Y otro punto importante del cuestionamiento a esta iniciativa tiene que ver con que las vías elevadas en general se utilizan para cuando tiene autopistas de 70, 80, 100 kilómetros por hora, porque necesita descontinuar. La velocidad de diseño para que los vehículos transiten por esta vía elevada es de 60 kilómetros por hora. Es decir, es casi andar como acá en el centro. La pregunta es, ¿se justifica esa tamaña inversión? Que en términos estructurales son 300 metros de un puente donde no pasa agua, porque son pilotajes a 30 metros. Cada pilote de esa estructura va a tener una profundidad de 30 metros. Entonces, tenemos una serie, un verdadero palafito, un puente de 300 metros, porque son los accesos, y la pregunta es si se justifica o no. Si no hay una solución un poco más económica, como colocar o semáforos, hacer un análisis más amplio de toda esa área urbana donde van a ir distintas calles saliendo a la ruta, y se van a ir integrando, tanto para salir de la ciudad como para entrar. Ese análisis con mayor desarrollo no está presente en el estudio porque ese es un estudio del 2015 y hoy día la inversión es cuantiosa. Yo soy enemigo a que diga, no, es que esa plata la pone la Dirección de Vialidad. La plata de la Dirección de Vialidad es igual de todos los chilenos, de todos los que pagan impuestos, de todos los que pagan IVA, de todos los que pagan y piden su boleta. Esa plata es de todos, no es de una dirección, no es de Santiago, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que cautelar es que esos fondos, si la Dirección de Vialidad dijo, estoy disponible para invertir esto, pregúntele acá al dueño de casa, que es la ciudad, si acaso esa misma plata pudiesen hacerse otras rutas que la propia comuna necesita, como por ejemplo pavimentar a San Juan, podría hacer con esa plata, hacer el camino a Tres Morros. Estoy hablando de la misma Dirección de Vialidad, porque hay algunos que han dicho que no se puede gastar en otra cosa, pero la misma Dirección de Vialidad, hay necesidades en la comuna que con esos fondos perfectamente se pudiesen abordar, como por ejemplo la pavimentación de Fuerte a San Juan. En el verano o cuando hay días bonitos vemos que el puntanerense arranca hacia allá. ¿Por qué no mejorar eso
con ese fondo, o por qué no hacer un centro invernal como Tres Morros, que ha sido un proyecto de décadas que está como idea, que permitiría tener más noches en la ciudad. Es decir, si Vialidad Nacional quiere disponer recursos, pregúntele a la ciudad, a los magallánicos, con esos fondos, si pedimos prioridades. Exactamente, sí. Jaime, ya está, me quedan 2-3 minutos, pero el Consejo Municipal se pronunció cuando fueron a exponer este proyecto de la vía elevada y fue rechazado por mayoría este proyecto, pero lamentablemente el MOP dijo yo lo voy a hacer igual. Sí, es lamentable, como dice Juan Francisco, que no se tome la opinión de las personas que viven acá en la ciudad, de lo que estamos todos los días andando, caminando, andando en vehículos, etcétera. Se pueden hacer mucho mejor las cosas, hay mejores soluciones que esa vía elevada, y hay ejemplos en todo Chile. Yo he estado en otras ciudades y con lugares muy similares a eso, con cruces, y hay semáforos, hay rotondas, etcétera. Por lo tanto, se pueden hacer mucho mejor las cosas a un menor costo y sin impactar tanto, obviamente, un lugar como es el caso del humedal Tres Puentes. Qué bueno lo que dices tú. Mira, yo hace 2 años no iba a La Serena, hace 2 años fui a La Serena y vi la ruta 5, que es una ruta importante, tanto más importante que la ruta 9. Sí, absolutamente. En el sector de La Serena, Coquimbo. Sí. Y a falta de un semáforo hay 3. Está el de la Francisco Aguirre, que es la calle principal donde está la escultura en La Serena, que llega al faro, tiene un semáforo y incluso hay una Copec en el bandejón central. Sí. Hay otro que accede al mall, que está ahí, y al terminal de buses. Es decir, en una ruta nacional sí hay semáforo. Sí. ¿Por qué acá en Magallanes no pueden colocar un semáforo? Eso es lo que nos preguntamos día a día. Lamentablemente el tiempo no se nos acabó, pero yo quiero agradecer realmente a Juan Francisco el aporte de esta tarde, porque hemos hablado de ciudad en esta agenda vecinal junto a Juan Francisco Miranda y también a Jaime Cárcamo de la Humedal Tres Puentes, encargado de proyecto hoy día. Nuestro saludo también a Humberto Gómez, que por cierto siempre ha estado presente. Así que quiero agradecerle a ustedes dos, porque lo importante es ver cómo proyectamos, cómo se avanza una ciudad, pero con ideas, con planificación, sin que colisione lo que es la parte de la modernización. Nadie se opone al avance de la ciudad, pero también que ese avance sea responsable, con madurez. Exactamente. Sí. Ya pues, gracias Jaime. Gracias. Muchas gracias, Germán. Nos estamos viendo la próxima semana cuando estemos una vez más en esta agenda vecinal para hablar de ciudad, junto a quienes hacen día a día esta hermosa comuna de Punta Arenas. Gracias, buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Agenda Vecinal. Conduce el periodista Germán Flores. Todos los lunes desde las 16 horas. Fue Agenda Vecinal.